Días, esto es Radio y TV Vida con Propósito, comunicando de Cristo para conquistar a las naciones, para conquistar a todos aquellos que necesitan de Jesucristo y tener una buena vida con propósito en Él. Bueno, pues en esta mañana, 22 de abril del 2015, queremos decirle que nos sentimos contentos, de que estén con nosotros, todos aquellos que pueden entrar en vivo y los que también nos vean diferidos, pues reciban una bendición especial de parte del Creador, de nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Y bueno, pues en esta mañana, pues ustedes saben que siempre me gusta hacer comentarios de la vida secular, de la vida política, de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo a cada momento. Bueno, pues lamentablemente, pues ayer al mediodía encontraron un cuerpo en estado de descomposición ya. Tenía 3-4 días, según la CEMEFO dice que habían tirado ese cuerpo, lo habían dejado en su propio carro a este individuo, aparentemente un Bora color gris, modelo por ahí 2005. Entonces, la verdad que pues es triste. Esto fue por allá por Casas Geo, encontraron, pues relativamente cerca de Casas Geo, donde precisamente anoche, ayer como a las 9 de la noche, 10 de la noche más bien, se dio una balacera entre delincuentes y policías de la policía acreditable, la policía estatal, y pues donde un comandante de la policía resultó herido, y tristemente pues ellos están por guardar el orden, y pues en esta refriega pues uno salió herido. No se sabe todavía la magnitud del problema de la persona, de su vida, pero creemos que pudiera estar estable porque no se reportaba como grave, pero sí fue herido de bala. Y bueno, esto fue allá por Casas Geo, este problema, esta balacera. Y bueno, pues hemos tenido una actividad violenta, dura, como lo fue también en el municipio de Chilapa de Álvarez, donde hubo una balacera también, donde pues también un policía estatal resultó muerto en esa refriega de balacera, lamentablemente, donde tratan de pelearse las bandas, la plaza, lo que le llaman la plaza, para vender sus estupefacientes. Y que bueno, pues la policía pues se encuentra en medio de la situación, y ahora sí que pues alcanzaron, y fue una cosa muy terrible. Porque pues falleció un gendarme, que bueno, pues se encargan de guardar el orden, y que desafortunadamente pues esta persona pues ahí cayó, y fue algo muy triste, muy lamentable. Pero bueno, creemos que Dios seguirá obrando en la gente, que Dios seguirá haciendo la obra transformadora para que la gente cambie esa actitud, y algún día tengamos más paz. Y bueno, pues hay un eslogan, que se oye por ahí, que un guerrero más en paz. Pues sí, todos lo queremos, todos lo pedimos, pero ese guerrero con más paz debe estar Jesucristo detrás de ello. Aunque se oye bonito, es bueno, y creemos que puede coadyuvar mucho en esa frase, que nos taladre la mente, y que podamos orar y pedir, humillarnos ante el Dios, el Creador de los cielos, para poder hacer lo que Él quiere de nosotros. Es bonito, es hermoso, de verdad. Y bueno, pues seguiremos teniendo predicadores, la predicadora que iba a venir hoy, pues no nos cambió el día, pero de todos modos, tendremos un tema muy relevante, un tema muy importante con la hermana Silvia Arzola, que nos trae un tema que lo ha meditado, que lo ha razonado, y que creemos que el Espíritu Santo obrará en esa actividad, en esa reflexión, Y bueno, pues a mí me congratula, compartirles, en este momento el pan diario. Me agrada podérselos compartir, porque bueno, es algo muy relevante que pues se los voy a leer, se los voy a compartir. Y bueno, también por otro lado, quiero comentarles que hace un momento se dio un conato de violencia allá en las oficinas de finanzas del gobierno del estado, que es aquí donde era el mercado viejo, en el mero centro, el pleno centro de la ciudad, de la capital. Y pues ahí Gobernación llegó a querer quitar a los ambulantes que se encuentran alrededor del edificio, y pues se armaron los catorrazos. Uno de los vendedores cayó en la desesperación, y dicen que agarró un vitrolero de agua, dice: yo no me quito de aquí, y ¡pum!, tiró el vitrolero y lo quebró. Y bueno, lo peor de todo es que esta persona no sé si tenga problemas del azúcar, que en ese momento cayó tan enojado que se desmayó. Tuvo que llegar la ambulancia, y en medio de los empujones y los arrebatos, pues la persona un tal Víctor Hugo exactamente, fue a dar al hospital con el azúcar hasta reventar. Ojalá Dios quiera que no le vaya a dar un problema más fuerte.
esperamos en Dios que salga con bien y que bueno, pues que reflexione que pues a veces hacer corajes no nos hace nada bien y tenemos que controlarnos. Y bueno, el director de gobernación, Daniel Bautista, fue a quererlos quitar y se armaron los catorrazos ahí. Llegó una de las líderes de la Canaco y fueron a buscar a Pio Quinto Damián Guato, quien es el salvador de los comerciantes supuestamente, y pues ahorita pues vamos a ver en qué se desarrolla más tarde esto. Ya le tendremos después más información si me mandan más información sobre esto, sobre el caso que está pasando de gobernación, sobre ambulantes que sofocan la entrada y todo alrededor de lo que es la periferia de las oficinas de finanzas, lo que le llaman el edificio inteligente. Y bueno, pues todos sabemos que ellos también tienen derecho a hacer su lucha porque quieren sacar para comer, pero yo creo que deberían de acomodarse, les dijeron que un poquito más arriba, pues no se quieren quitar. Entonces ahí es una cuestión de que te dicen recorte medio metro y no quieren, entonces por ahí es la situación. Entonces yo creo que bueno, si el gobierno lo está haciendo, el gobierno municipal, es porque sabe que están mal ubicados y los quieren reubicar, pero no se dejan. Pero bueno, esperemos que todo salga bien, porque ya ahorita fue suficiente con ese conato de violencia, con ese señor que está en el hospital, y esperamos en Dios que Dios tenga misericordia de él y que salga todo con bien. Y bueno, pues como ya les decía, me congratula compartirles el pan diario, ¿verdad?, que se titula así, Artesanías de polvo, que está basado sobre Génesis 2:1-7. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así lo recita la palabra de Dios en Génesis 2:7. Bueno, segunda de Samuel 14:15 y Lucas 17:1-19 son las lecturas que van a fortalecer esta tesis de este comentario de artesanías de polvo. Eso es lo que somos nosotros, ¿verdad? Cuando Dios eligió el polvo como su material artístico para crear a Adán, lo dice Génesis 2:7, no tuvo de qué preocuparse de que se agotara, según Hannah Holmes, autora de The Secret Life of the Dust, los secretos de la vida, más bien la vida secreta del polvo. Entre 1.000 y 3.000 millones de toneladas de polvo del desierto asciende al aire anualmente. 1.000 millones de toneladas llenarían 14 millones de vagones de un tren que rodearía 6 veces el ecuador de la Tierra. Nadie tiene que comprar polvo, ya que no todos tenemos más del que deseamos. En mi casa lo ignoro lo más que puedo. Razón no. Si no molesto, no se nota, pero a la larga se amontona hasta el punto en que no puede simular que no está. El polvo está donde quiere, efectivamente. Entonces, Dios tomó el material, entonces tomó los materiales de limpieza y empiezo a quitarlo de donde encuentro en mi morada. Cuando quito el polvo me veo reflejada en la delicada superficie. Entonces percibo otra cosa, que Dios tomó algo sin ningún valor, el polvo, y lo convirtió en algo valioso. Tú, yo y todas las demás personas. Génesis 2:7. Que Dios haya usado polvo para crear a los seres humanos me hace pensar 2 veces antes de catalogar de despreciable a alguien o algo. Quizá eso mismo de lo que quiero librarme, una persona o un problema que me molesta, sea el material artístico que Dios usó para mostrar su gloria. Señor, ayúdame a estar dispuesto a aprender de ti y ver tu gloria a través de las personas o las circunstancias difíciles. Al estar todos hechos del mismo material, seamos misericordiosos y justos. Bueno, misericordiosos y justos los unos con los otros, ¿verdad? Bueno, aquí nos hace reflexionar que, pues, ¿qué es el polvo? A veces como seres humanos decimos, es basura, es polvo, quítalo. O sea, pero exactamente esto nos hace reflexionar que nosotros venimos del polvo, nosotros somos tierra, para que no nos vanagloriemos, yo creo que lo hizo el Señor, para que no nos sintamos más que otro, para que no nos sintamos más que aquello, porque a veces subestimamos hasta un animalito y decimos, pues una hormiga, pero las hormigas trabajan, las hormigas son ejemplo de vida, son ejemplo de trabajo. Digo de vida porque nos enseñan, el trabajo es vida, el trabajo es salud, el trabajo es todo. Entonces las hormigas nos enseñan cómo trabajan todo el día. Y trabajan en conjunto, las vemos a veces como acarrean un pedazo de hoja para poder subsistir ellas también. Es algo maravilloso, poder saber y reconocer que, bueno, como lo dice en Génesis, que fuimos hechos del polvo. Y sopló sobre nosotros y nos hizo almas vivientes, seres vivientes que estamos ahora. Y somos polvo. Y efectivamente, dentro de los 105 elementos, nos encuentran varios de estos elementos que tenemos en este cuerpo. Más de 5, 6, 7 elementos.
de la tierra están incrustados en nuestro cuerpo. Esa es una forma de cómo Dios te dice: yo te hice porque perteneces al polvo, porque perteneces a esto, porque perteneces a esto, pero eres mi creación. Él es el alfarero, Él es el que nos hizo a su imagen y semejanza, y por ello debemos de darle gracias, darle gloria, y de ser entre nosotros comprensibles de que somos polvo y somos del polvo, y que regresaremos al polvo. Eso es lo peor de todo, porque un cuerpo en decomposición no puede tardar más de 10 años, cuando ya se está casi pulverizando, ¿verdad? A veces lo que más tarda en pulverizarse son los huesos, lo que es la cabeza. Es que la cabeza a veces queda, el esqueleto, pero nos vamos haciendo polvo. Lamentablemente eso somos, y ahí terminaremos. Pero Dios nos da vida con su soplo, con su Espíritu Santo, y nos permite vivir. Pero gracias a Dios por este momento, ¿verdad?, que nos hace reflexionar de dónde venimos, de dónde somos y hacia dónde vamos. Ahora, a través de Cristo, Cristo nos trajo su vida, muere por nosotros, resucita para darnos vida, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Gracias de verdad por este momento, por esta reflexión que nos hace pensar que no somos nada. Somos alguien y valemos mucho, pero en las manos de Jesús. Pero sin Jesús valemos casi nada, y si le quitamos el casi, pues es nada. ¿Verdad? Qué bonita mañana, de verdad, y qué bonita reflexión en esta mañana, pensar realmente, detenidamente en esto. Y bueno, pues como ya se lo dije hace un rato, nuestra hermana Silvia Arzola nos trae un tema relevante, un tema muy importante: las tradiciones hereditarias. ¿Qué es lo que te ha heredado tu familia? ¿Qué es lo que te... Dios me la bendiga, buen día. Y bueno, pues damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Silvia, ¿verdad?, que siempre hay disposición para servir al Señor, para traer y compartir al Señor, y dejar este mar de conocimiento a la gente que necesita venir a los pies de Cristo. Gloria a Dios, hermana. Adelante. Dios les bendiga. Bueno, hoy les traemos en Cristo. En esta ocasión, este tema va propiamente dirigido hacia los cristianos, hacia los que ya tenemos un conocimiento previo de la Biblia. Nos vamos a ir al libro de Gálatas y vamos a leer, vamos a ir leyendo ciertos versículos, pero vamos a iniciar con en Gálatas 4:8. Y bueno, si ahí tienen a la mano la Biblia, pueden leerla, o en su dispositivo, donde lo tengan, vamos a dar lectura, y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Nos vamos a quedar hasta ahí. Más adelante vamos a dar lectura a los versículos que siguen. ¿Por qué entrar con esto? Bueno, la palabra es clara y dice que propiamente en otro tiempo, cuando teníamos desconocimiento de Dios, servíamos a otros dioses. El tema se titula tradiciones hereditarias, y precisamente en eso nos vamos a enfocar, que nosotros como cristianos tenemos tradiciones arraigadas en nuestra familia, y bueno, algunas conllevan a que no es ninguna ofensa para Dios, pero en otras hay que tener cuidado, ser sabios, como dice la palabra de Dios, tener ese conocimiento de la Biblia, de que ciertas tradiciones heredadas de familia en familia sí constituyen una ofensa para Dios. Y bueno, voy a ponerla más clara, ¿verdad? Una religión tradicional que a muchos de nosotros nos heredaron nuestros padres, pues fue la religión católica. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, supimos que profesar esa religión propiamente hay varias cosas que son incorrectas ante los ojos de nuestro Dios. Pero bueno, eso no es por desconocimiento, ya todos lo sabemos. Pero en ocasiones nos quedamos con esas tradiciones que propiamente no constituyen, o así lo vemos, no constituyen un riesgo, un peligro para nosotros como cristianos. Pero vamos a empezar a decir cuáles son estas tradiciones. Y bueno, yo lo he vivido. Yo soy madre de un pequeñito, tiene 1 año 4 meses, y bueno, cuando nació este pequeño, muchos de los cristianos que estaban a mi alrededor, hermanos en Cristo, y que en ese tiempo eran parte de mi congregación, ellos me decían que si yo no le iba a poner el ojo de venado a mi bebé, que porque propiamente las malas vibras, el mentado ojo, le podrían ocasionar un daño.
En ese momento yo me quedé, yo dije, bueno, ¿acaso no tienen este conocimiento los hermanos de que precisamente eso ya no se hace, ya no se practica? Y esta es una de las tradiciones propiamente, amada iglesia, que los cristianos aún se aferran propiamente a practicar, y que algunos lo hacen en desconocimiento de la palabra de Dios, y que inclusive lo han llegado a modificar. Amada iglesia, yo en este momento yo te hago el llamado, te hago la invitación de que precisamente te voy a dar algunos libros de la palabra de Dios donde se habla de este tipo de temas, y lo vamos a encontrar. Ahorita ya leímos un versículo, pero propiamente en Gálatas 4, todo ese capítulo, si tú lo lees y lo analizas, verás que Dios prohíbe estas prácticas. Como cristianos nosotros ya no debemos de practicar esto, ya no debemos de practicar también la adivinación. Yo veo ahora en un fenómeno muy curioso, y esto lo hablábamos en la congregación propiamente donde yo asisto, y el pastor tocaba este tema, de que propiamente en el Facebook se dan las famosas cadenas, y dice, bueno, si tú compartes tendrás cierto tiempo de suerte, y si no lo haces tendrás cierto tiempo de maldición. Y los cristianos lo hacen, e incluso hay cadenas cristianas que se puede decir así, citan la palabra de Dios, citan textos bíblicos, y dice, si tú compartes tendrás 10 años de bendición, pero si tú no compartes tendrás 7 años de de maldición. Vemos, amada iglesia, que aún los cristianos han modificado este tipo de prácticas. ¿Lo debes de hacer? No, no lo debes de hacer, porque al momento, aunque sea la palabra, porque en el momento en que ellos te están diciendo que si no lo haces tendrás maldición, ellos propiamente están practicando válgase la redundancia, una práctica iniciada en la hechicería, que propiamente ellos son los que inician con estas cadenas de suerte o de mala suerte. Yo en lo pasado veía que en las puertas de los hogares pasaban a dejar estas cadenas. Hoy ya se han actualizado y ahora lo hacen a través del Facebook. Amada iglesia, yo te hago esa invitación de que no lo hagas. Y mira, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Gálatas y vamos a ver lo que Dios nos dice. Vamos a seguir dando lectura en el versículo 2 y pon atención, en el versículo 9, y pon atención lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Creo que la palabra es clara. Dice Pablo ¿cómo es que ya conociendo, o más bien que Dios ya nos conoce a nosotros, volvemos a esos rudimentos, volvemos propiamente a hacer ese tipo de actividades? Amada iglesia, sobre todo Dios me dirijo a ti, amado hermano, si tú todavía practicas ese tipo de actos, por costumbre, por tradición, y te cuesta desarraigarlos de tu vida, haz oración, porque la palabra de Dios dice que solo debemos de confiar en nuestro Dios Todopoderoso. Y otro ejemplo que te pongo es que propiamente muchos de nosotros como cristianos todavía acudimos a las llamadas limpias, inclusive ahora nada más las modificamos y decimos, no, es que yo estoy orando, pero estás haciendo lo mismo, solamente estás modificando. Veamos lo que dice la palabra de Dios cuando alguno de nosotros está enfermo. La palabra no nos manda propiamente a acudir a este tipo de prácticas, sino que la palabra nos manda a hacer propiamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó. Y esto nos vamos a ir en Santiago, amén, 5:13. Veamos lo que la palabra nos dice cuando estemos enfermos, cuando estemos en aflicción. En Santiago 5:13 dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Esté alguno alegre? Cante alabanza. ¿Esté alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En ningún momento la palabra nos dice acudan a ciertas tradiciones,
a ciertos rituales que se han heredado o transfórmalos. No, él dice, acude a los ancianos, que hagan oración por ti, que te unjan con aceite. Haz oración, dice, por el enfermo, y serán sanados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú todavía practicas eso de pasarle, es un ejemplo que te pongo. ¿Y por qué lo digo? Porque he visto mucho esta práctica entre los cristianos. Si tú tienes un bebé y dicen, es que tiene enfado, pásale una playera del papá o del tío y hazle oración. Amada iglesia, eso no es bíblico. Eso estás ofendiendo a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque eso tiene su origen en las tradiciones, en las hechicerías. Y propiamente dice la palabra que nosotros debemos de dejar eso. Dice la palabra, veíamos en Gálatas 4:8, decía, cuando no conocíamos, está bien, o sea, vaya, y no es porque está bien, pero estábamos en desconocimiento, lo practicábamos porque la luz de Jesucristo todavía no nos alumbraba, no nos iluminaba, pero ahora que ya estamos conociendo el poder de nuestro Dios, ir a esas prácticas no está bien. Nosotros como cristianos lo que nos lleva a hacer es propiamente solo es orar, confiar en nuestro Señor Jesucristo que Él va a hacer. Ahora, no me voy más allá de lo que propiamente algunos cristianos todavía hacen, porque algunos todavía practican los horóscopos, ir a que te den propiamente la suerte, pero lo que yo veo más común es precisamente eso, en que no pasas debajo de una escalera, tienes ciertas supersticiones, no sales en ciertos días, no practicas o no haces ciertas cosas por esas supersticiones que todavía el mundo maneja. Como cristianos ya no lo debemos de hacer. Recordemos lo que dice en Apocalipsis 22, dice los perros, los idólatras, los fornicarios, los hechiceros, no entrarán al reino de Dios. Y créeme, amada iglesia, que no tendrás justificación de decir, es que no era de mi conocimiento, porque todo está en este libro. Está en nosotros, de que en ocasiones le damos más atención a otras cosas y no nos ponemos a leer la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con lo que teníamos como tradiciones y hay que ver si todavía es bíblico hacerlo, si todavía está bien hacerlo. Si tú tienes dudas, estoy seguro, amada iglesia, que ahí donde tú te congregas, donde tú asistes, tienes a esos ancianos, tienes a tu pastor, tienes a tus diáconos que te pueden alumbrar en esas dudas que tú tengas. Ten mucho cuidado con practicar las cosas que antes de conocer a Dios se hacían. Ahora como cristianos ya no lo debemos de hacer. Ni por medio de esas cadenas, ni por esos rituales que todavía traemos arrastrando, por herencia, por costumbre, ya no lo debemos de hacer. Otro ejemplo que te pongo, porque algunos cristianos lo hacen, el Día de Muertos, dicen, nosotros ya no ofrendamos, pero sí, o sea, vamos a ver propiamente el cementerio de la familia y le llevamos flores porque en ese día todos los lugares están adornados. Pero, amada iglesia, en el momento que tú lo haces, te estás haciendo partícipe de esa tradición. Te estás haciendo propiamente te estás haciendo como ellos. Otra práctica que inclusive a veces tiende hasta lo chusco, es que nos tomamos de la Biblia para propiamente justificarnos. Y otro ejemplo que te pongo es el mentado 12 de diciembre. Yo veo varios cristianos asistiendo propiamente al convivio de lo que se celebra ese día y dicen, no, es que para nosotros no es malo, simplemente oramos por el alimento que nos dan y bueno, aunque haya sido conmemorado para este ídolo, nosotros lo podemos consumir. Pero, amada iglesia, dice la palabra de Dios que propiamente todo lo podemos hacer, pero no todo nos es permitido. Dice la palabra también que hay que tener cuidado, que porque si para tu hermano es piedra de tropiezo, es mejor no hacerlo. ¿Qué te quiero decir? Que bueno, que si tú te comes ese alimento donde nadie te pueda ver, pues tienes razón, al orarlo Dios lo santifica. Pero si un hermano no sustentado en la fe te llega a ver en ese convivio, amada iglesia, lo puedes hacer tropezar. Entonces ahí es donde dice Pablo, tengan cuidado con lo que ustedes hacen, porque pueden hacer tropezar a alguien más, porque ese hermano va a empezar a criticarte, va a empezar a murmurar.
Y al empezar a hacer eso, él va a estar pecando. ¿Y quién es el que provocó eso? Eres tú, por ir a ese tipo de eventos. Hay que tener mucho cuidado, mucha sabiduría, hay que saber cómo guiarnos. Yo no te estoy diciendo con esto que te debes de aislar, que no debes de asistir a convivios propiamente con gente secular. No, amada iglesia, porque vemos el ejemplo claro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él propiamente sí estuvo con personas que propiamente en aquel tiempo no eran gratas ante los ojos de la sociedad de aquel tiempo, pero Él se manejó con sabiduría, Él se manejó propiamente como un hombre santo, como un hombre recto, y esa es la manera que nosotros nos debemos guiar. Debemos de dejar esas tradiciones, debemos de dejar hacer el esfuerzo de ya no creer eso. Si tu niño está propiamente inquieto, si tu niño está lloroncito, no debes ya de acudir a esos rudimentos, ya no le debes de poner el mentado ojo de venado, ya no lo debes de vestir de rojo, que porque lo van a enfadar. No, amada iglesia, todas esas cosas las debemos de dejar atrás. ¿Por qué? Porque son tradiciones que se nos heredaron a través propiamente de nuestra familia, que vivía en esta iglesia, bueno, si no se le dice iglesia, pero en esta religión, que propiamente nos enseñaron todo esto. Debemos de dejar atrás todo esto, y que la luz de Cristo, debemos de dejar que la luz de Cristo alumbre nuestras vidas, que Cristo sea propiamente quien alumbre nuestra vida, nuestro conducir. Si tienes alguna aflicción, ya te di la cita en Santiago, dice la palabra, haz oración. Y si tú ves que ya no puedes con esa carga, pide ayuda a los ancianos, a tus hermanos, a los que tengas en común. Decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con esta carga. Si tú ves propiamente que está un enfermo, dice, llama al anciano y que ore por ti, para que tú puedas ser sano, pero en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es propiamente más que documental, este es un consejo, una reflexión para el pueblo cristiano. No sigamos en lo que, de donde Dios nos sacó. Y no vaya a ser que en aquel tiempo, como Pablo le dijo a los Gálatas, creo que no me ha servido de mucho y creo que estoy hablando con insensatos. No queremos que nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo nos diga, tú seguiste viviendo en las tradiciones y no seguiste mi palabra, fuiste insensato. Tomemos reflexión de esta palabra. No me creas a mí, créele a la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, reflexiona con la palabra de Dios, escudriñala y toma ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, seguimos en Radio y TV Vida con Propósito, esperando que sea de bendición para tu vida, esperando que sea de conocimiento también para tu vida, que tú crezcas en la palabra de Dios. Y seguimos aquí en Radio y TV. Exactamente, lo estamos viendo en los celulares, como dice ella, a través del Facebook, a través de Facebook, a través de las cadenitas en WhatsApp y Twitter. Te ponen que si pasas esto, en 5 minutos vas a recibir una bendición de Dios, en 5 minutos vas a recibir una noticia maravillosa. O sea, por favor, eso es misticismo. Así es. Y utilizar el ojo de venado, la ropa roja, por ejemplo, eso es fetichismo. Fetichismo es cuando una persona tiene que utilizar un objeto u cosa y creer que a través de eso me va a bendecir. Por ejemplo, no, pues me pasaron un huevo y me alivié, se me quitó la calentura. Como el poder de Dios va más allá que eso. Así es. El poder de Dios es más arriba todavía que esas cosas tan diminutas, ¿verdad? Porque entonces ahí se trabaja lo que es la metafísica, la psicología, en que dicen, ay, es que me pasaron el huevo y ya me sentí bien. Realmente no estabas enfermo, realmente la enfermedad, como dijo uno de los terapeutas más grandes, uno de los médicos más grandes, ¿verdad? Que no existen las enfermedades, existen los enfermos. Entonces, lo importante es que creamos en que Jesús es el único capaz de limpiarnos, de quitarnos todo pecado, de limpiarnos, de quitarnos toda enfermedad también y toda dolencia. Entonces, qué bonito tema de verdad, porque es una cosa que hemos estado viendo día con día tristemente, que la gente cada vez, es que, oye, bueno, ¿qué te pasó? ¿Te amarraste un hilo en la oreja? Ah, es que me dijeron que si me lo amarraba mi oreja iba a escuchar bien. O sea, por favor, eso es fetichismo. Fetichismo es cuando vuelvo a decirlo y lo repito, utilizas un objeto o cosa para creer que a través de eso vas a ser sanado. Sí, yo lo vi muy, a mí me sorprendió. Bueno, yo creo que antes yo con este tema no me adentraba mucho,
a partir de que nació mi bebé, pues casi puedo decir que mi círculo de amistades es cristiano. Pero me decían que ponle esto para que no le vaya a pasar esto, que ponle, exacto, cuando que le da ponle hipo, ¿no? exacto, cuando le dé hipo ponle el hilito rojo y todo. Sí. Fue cuando yo le empecé a preguntar a mi esposo, ¿será propiamente de Dios? No, Y bueno, ya llevándolo con el pediatra me dice, no, son creencias que la gente tiene, pero de verdad no funcionan. Claro. Ya yéndome a la palabra veo que no, en especial donde dice Pablo le dice a los Gálatas, pues insensatos. O sea, como antes, está bien, antes de conocer, de que no conocían a Dios lo hagan, pero ahora... Claro, pero ahora conocen de Dios y saben que Dios es poderoso y que se maneja arriba de esta cabeza. Entonces Dios es un Dios sobrenatural, es Jehová de los ejércitos, sanador, libertador, y es el todo para nosotros a través de Jesús, quien es nuestro Salvador, y a través del Espíritu Santo, quien es nuestro consolador en este lugar. Entonces yo creo que más que nada es ignorancia, ¿no? Y hay que saber que en la palabra está la verdad, y la verdad es Jesucristo y es la vida. Entonces leamos la palabra y ahí, escudriñándola, encontraremos la vida eterna. Sí, y mire, hermano, se me pasaba a decir esto, yo creo que hay que pedir mucha sabiduría de parte de Dios, Sí. porque otro fenómeno curioso que se está dando entre los cristianos, y yo le decía a mi esposo en pláticas, le digo, bueno, yo veo ahora que son muchos gigiabilistas, y me dice, ¿por qué? Le digo, mira, le digo, es que pareciera que se dividiera el cristianismo entre los que creen en Gigi y los que no creen. Le digo, yo creo que cuando nos llamaron a ser cristianos. Claro. Vaya, yo respeto a este varón de Dios, no quiero ofender a nadie, yo respeto, yo veo sus predicaciones, yo veo y conozco la historia de este varón que ya partió con Dios y que yo creo que él está ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el error está en nosotros propiamente de aferrarnos y de tomar a alguien como, vaya, de seguirlo ciegamente. Y dice la palabra de Dios que maldito aquel el que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el único santo y perfecto fue Jesucristo. Así y ese es otro fenómeno que sí también se está dando entre los cristianos, y yo creo, amada iglesia, tengo la oportunidad de darles un consejo. Hay que ser cristianos. Pablo lo dijo. O sea, no es que unos dicen soy de Pablo, otros soy de Apolo, no. Aquí todos debemos de ser cristianos. Y algo que se dio un debate precisamente fue en ese terminal del 2014, en las redes sociales, que salió un profeta, que ahorita no recuerdo su apellido, pero sí su nombre, que se llamaba Efraín, y él profetizaba que propiamente a través del varón Gigi Ávila, que él decía que antes de su muerte de Gigi, el planeta iba a sufrir cierta devastación, y él se aseguraba, y propiamente en el país, en Puerto Rico fue de noticia, porque él profetizó inclusive muerte de servidores, y él profetizó la muerte de Gigi Ávila. ¿Coincidió? Sí, pero bueno, creo que es fácil profetizar con un varón ya de avanzada edad, enfermo, ya propiamente estaba hospitalizado, y él dijo, yo profetizo y Dios me está revelando que él ya va a ser levantado, y sí, murió en esos días. A través, cuando se le cumple esta profecía, este varón se levanta y empieza a profetizar, y él decía que propiamente iba a venir una devastación en el 2014. Hubo mucho confrontación, sobre todo en el país de Puerto Rico, y ustedes pueden constatar, ir a checar, y casi todos los que creían, o los seguidores de Gigi, decían, no, pues sí, es que si tomaron esta profecía por Gigi, entonces quiere decir que sí, y muchos se prepararon, inclusive algunos en Puerto Rico se dio este fenómeno que vendieron propiedades y todo eso. A mí un hermano me mandó el documento, porque se manejaba inclusive documentos, y me dijo, ¿usted qué piensa? Yo le dije, mire, yo simplemente le digo esto, preparados debemos de estar en todo tiempo. Amén. Pero no por eso conlleva de que yo me voy a meter en esta histeria ya en el país de Puerto Rico. No lo voy a hacer, porque dice la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios que dice que el día nadie lo sabe. Sí, así ni los ángeles, solamente el Padre. Entonces, es como el ladrón, dice, cuando viene de noche. Exacto. Entonces ese es otro fenómeno, de que algunos se van o se aferran tanto a algún predicador, algún evangelista. Ponen la mirada en el hombre, pues. Ponen la mirada en el hombre, entonces hay que ser cuidadosos, pedirle a Dios sabiduría. Así es. A mí me dieron un consejo y me dicen, retén lo dice la palabra de Dios, retén lo bueno, desecha lo malo. Entonces creo que en esa tierra nadie nos trajo para propiamente mirar al hermano, estar criticándolo, estar murmurando. Simplemente hay que retener lo bueno y desechar
lo malo y a seguir con la palabra de Dios, que ella es la que nos va a sacar de todas estas situaciones. Así es, ella nos lleva hacia la luz y ella nos lleva hacia la verdad, y el Espíritu Santo nos guía hacia la vida eterna. Gloria a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y gracias por este momento que podemos discrepar de alguna forma, sacar adelante este conocimiento y poder llegar a un punto, ¿verdad? El único camino dado a los hombres es Jesús. El único camino para llegar al Padre es Jesús. La única vida está en Jesús. Entonces, esto es Radio y TV Vida con Propósito, comunicando de Cristo para conquistar al perdido, para conquistar a las naciones. Así Amén. Gloria a Dios, que Dios me lo bendiga y que Dios les dé una tarde maravillosa de este miércoles, el 22 de abril de 2015. Dios les guarde. Bendiciones a todos.